Nadie visitó a la abuela en el hospital, hasta que la enfermera llama a la policía tras escuchar su última petición. Puedes imaginar a una anciana de 89 años, con los ojos hundidos por el peso del tiempo y las manos temblorosas marcadas por la edad, esperando día tras día junto a una ventana de hospital que alguien cruce esa puerta para decirle que la ama? ¿Puedes imaginar el silencio aplastante de una habitación donde solo entra el eco de los pasos de enfermeras que no son familia, donde las flores se marchitan porque nadie las trae, donde el teléfono permanece mudo como una sentencia de muerte? Parece escena de película dramática, pero esta historia realmente ocurrió en un pequeño pueblo del sur de España. Y lo que sucede al final va a dejarte completamente sin palabras. Todo comenzó en una humilde casa de piedra donde una mujer que dedicó su vida entera a criar hijos, nietos y hasta bisnietos, terminó olvidada en una cama de hospital como si jamás hubiera existido para nadie. Pero el destino, el destino nunca duerme ni perdona. Y una enfermera llamada Valentina decidió que aquella anciana no moriría en el más cruel de los olvidos. Lo que descubrió después de una simple conversación nocturna cambiaría la vida de todos para siempre y destrozaría los secretos más oscuros de una familia. Sigue conmigo hasta el final, porque cuando descubras lo que esta mujer pidió antes de cerrar los ojos para siempre, quedarás profundamente conmovido hasta las lágrimas. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás acompañando esta historia hoy. El sol de octubre se filtraba débilmente por las persianas del Hospital General de San Sebastián del Valle, tiñendo de naranja pálido las baldosas gastadas del pasillo de geriatría donde el olor a desinfectante se mezclaba con algo más triste. En la habitación 412, doña Carmen Esperanza Villalobos respiraba con dificultad mientras sus ojos grises, aún brillantes como monedas antiguas guardadas en un cofre olvidado, contemplaba la puerta cerrada con una esperanza que tercamente se negaba a morir a pesar de todo. La habitación olía a desinfectante industrial y a soledad profunda, esa mezcla particular que solo conocen quienes han pasado demasiado tiempo entre paredes blancas esperando algo que nunca llega, algo que quizás nunca llegará. Sobre la mesilla de noche descansaba un pequeño portarretratos de plata deslustrada con una fotografía antigua donde aparecía ella, décadas más joven y radiante, rodeada de 5 niños sonrientes frente a una casa de piedra con geranios rojos floreciendo en las ventanas. Aquellos niños de la fotografía ahora eran adultos con sus propias vidas complicadas, sus propios problemas interminables, sus propias excusas elaboradas para no atravesar jamás esa puerta de hospital. Doña Carmen había ingresado hacía exactamente 23 días por una neumonía grave que se había aferrado a sus pulmones con la misma terquedad obstinada con que ella se aferraba desesperadamente a la vida. Los médicos habían comunicado que era cuestión de tiempo solamente, que su cuerpo ya no respondía como antes a los tratamientos, que la familia debería prepararse para lo inevitable. Pero nadie de la familia vino a prepararse para nada. Nadie vino a despedirse con un abrazo. Nadie vino simplemente a estar presente sosteniendo su mano arrugada. Valentina Moreno llevaba 12 largos años trabajando como enfermera en aquel hospital provincial, y sinceramente creía haberlo visto absolutamente todo en su carrera. Había sostenido manos temblorosas de moribundos mientras sus familias destrozadas lloraban desconsoladamente en los pasillos fríos. Había presenciado reencuentros que parecían milagrosos y despedidas desgarradoras que partían el alma. Había aprendido dolorosamente que la muerte tiene 1000 rostros diferentes y ninguno se parece jamás al anterior. Pero nunca en su vida había visto algo tan cruel como lo que ocurría silenciosamente en la habitación 412 cada día que pasaba. 23 días completos, sin una sola visita familiar. 23 días interminables, sin una llamada telefónica preguntando por su estado de salud. 23 días donde la única compañía de aquella anciana abandonada eran las enfermeras que entraban mecánicamente a cambiarle el suero y los auxiliares que la ayudaban a bañarse sin cruzar más palabras que las estrictamente necesarias. Valentina comenzó a sentir una punzada aguda de indignación cada vez que sus pasos la llevaban frente a aquella puerta cerrada.
La primera vez que Valentina entró verdaderamente a la habitación de doña Carmen para quedarse fue una madrugada lluviosa de otoño, cuando el turno de noche se hacía eterno y tedioso. La anciana no dormía como debería. Tenía los ojos fijos perdidos en el techo blanco mientras sus labios resecos murmuraban algo completamente incomprensible. Valentina se acercó silenciosamente pensando que quizás necesitaba algo para calmar el dolor, pero cuando se inclinó sobre ella con cuidado, descubrió algo inesperado. Estaba rezando fervientemente. No rezaba pidiendo curarse de su enfermedad, no rezaba pidiendo más tiempo de vida. Rezaba pidiendo perdón por algo que la enfermera no logró comprender en ese primer momento de confusión. Aquella noche lluviosa, Valentina se sentó junto a su cama y le tomó la mano fría sin decir absolutamente nada, simplemente estando ahí presente, siendo la presencia humana cálida que aquella mujer necesitaba tan desesperadamente. Doña Carmen la miró con genuina sorpresa, como si hubiera olvidado por completo que existía la bondad desinteresada en este mundo cruel, y una lágrima silenciosa rodó lentamente por su mejilla profundamente arrugada. Desde aquella noche memorable, algo cambió significativamente entre ellas. Valentina comenzó a alargar deliberadamente sus rondas nocturnas en la habitación 412 buscando excusas. Primero fueron 5 minutos robados, luego 10 minutos de conversación, después media hora completa de compañía genuina. Descubrió fascinada que doña Carmen tenía una voz suave y melodiosa cuando hablaba animadamente de su infancia en un pueblo llamado Esperanza del Monte, un lugar tan pequeño y remoto que ni siquiera aparecía en los mapas modernos de carreteras. Descubrió que había sido maestra dedicada de escuela rural durante 40 años seguidos, enseñando pacientemente a leer a 3 generaciones completas de niños del pueblo que la adoraban. Descubrió que su esposo amado, Ramiro, había muerto hacía 15 años de un infarto fulminante mientras podaba el limonero del jardín que tanto cuidaba, y que ella nunca había vuelto a probar las limonadas porque el sabor agridulce le recordaba demasiado a él. Descubrió que tenía 5 hijos adultos, 14 nietos y 7 bisnietos pequeños. Y descubrió con un escalofrío de horror puro, que ninguno de ellos había llamado ni una sola vez desde que ella ingresó gravemente al hospital hacía casi un mes. La historia completa de la familia Villalobos era tristemente la historia de tantas familias destrozadas por la codicia desmedida y el rencor acumulado. Doña Carmen había enviudado con una pequeña fortuna modesta heredada de su difunto esposo, la casa familiar de piedra en Esperanza del Monte, unas tierras fértiles de cultivo que habían pertenecido a los Villalobos durante varias generaciones, y unos ahorros modestos pero suficientes para vivir dignamente sus últimos años de vida. El problema grave comenzó cuando sus 5 hijos empezaron a ver esa herencia futura no como el legado sagrado de sus padres, sino como un derecho propio que les correspondía cobrar cuanto antes sin esperar. El mayor de todos, Roberto, fue el primero en distanciarse completamente cuando su madre se negó rotundamente a vender las tierras para prestarle dinero. Él quería montar un negocio ambicioso de importación que prometía millones, pero que cualquiera con sentido común mínimo podía ver claramente que era una estafa evidente. Doña Carmen le dijo que no con el corazón absolutamente roto, y Roberto respondió furioso que ella siempre había preferido injustamente a sus otros hermanos. No volvió a llamarla ni una vez en 3 años completos. La segunda hija, Margarita, siguió exactamente los pasos resentidos de su hermano mayor cuando doña Carmen se negó firmemente a firmar como avalista para un préstamo bancario importante. Margarita quería comprarse desesperadamente un apartamento lujoso en la ciudad, lejos del pueblo donde se había criado, lejos de los recuerdos de una infancia que ella consideraba demasiado humilde y vergonzosa. Cuando su madre le explicó pacientemente que firmar como avalista pondría en grave riesgo la casa familiar, Margarita la acusó cruelmente de egoísta y mezquina sin corazón. Le dijo con veneno que ojalá se quedara completamente sola con sus tierras y su casa, que a ver si las piedras frías la cuidaban cuando fuera vieja y necesitara ayuda. Doña Carmen lloró desconsoladamente durante una semana entera después de aquella conversación devastadora. El tercero de sus hijos, Fernando,
era el favorito secreto de su madre, o al menos eso decían sus hermanos resentidos para justificar su propio comportamiento. Fernando era el único de los 5 que había terminado una carrera universitaria completa, el único que había conseguido un trabajo estable y bien pagado, el único que parecía tener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Pero Fernando también tenía una esposa manipuladora llamada Nuria, que veía en su suegra a una rival constante por el afecto exclusivo de su marido. Nuria fue envenenando lenta y metódicamente la relación entre madre e hijo con comentarios sutiles pero hirientes, con quejas constantes e injustificadas, con un victimismo calculado fríamente que hacía que Fernando se sintiera permanentemente obligado a elegir entre ambas. Y eligió cobardemente. Eligió a su esposa dominante. Eligió el silencio cómplice. Eligió olvidar deliberadamente quien le había enseñado a caminar cuando era pequeño. La cuarta hija, Inmaculada, era la que más daño profundo había causado a su madre, aunque lo hiciera sin gritos escandalosos ni acusaciones directas. Inmaculada simplemente desapareció un día sin despedirse. Se mudó a otro país lejano con un hombre extranjero que conoció por internet, y cortó todo contacto absoluto con su familia como si pudiera reinventarse completamente borrando todo su pasado de un plumazo. Doña Carmen guardaba religiosamente en su mesilla de noche la última carta que recibió de ella, fechada hace exactamente 11 años, donde le anunciaba su boda sorpresa y prometía volver pronto a visitarla. 11 años interminables de promesas incumplidas, de cumpleaños olvidados sin felicitación, de navidades donde su silla permanecía dolorosamente vacía en la mesa familiar. La más pequeña de todos, Esperanza, llevaba el hermoso nombre del pueblo donde nació y la esperanza viva de su madre de que al menos uno de sus hijos la acompañara cariñosamente en la vejez. Pero Esperanza había heredado desgraciadamente la amargura de sus hermanos mayores y el rencor venenoso de sus cuñados distantes. Se casó muy joven e ilusionada con un hombre violento que la maltrataba física y emocionalmente, y cuando finalmente encontró el valor necesario para dejarlo después de años de sufrimiento, culpó injustamente a su madre por haberla criado supuestamente demasiado sumisa, demasiado dependiente de otros, demasiado débil para defenderse. El dolor inmenso que Esperanza cargaba era tan abrumadoramente grande que necesitaba urgentemente un culpable externo, y eligió cruelmente a la persona que más la había amado incondicionalmente. Valentina escuchaba todas estas historias tristes noche tras noche, y cada nueva revelación le apretaba más dolorosamente el corazón. No podía entender cómo 5 hijos adultos podían abandonar así a la mujer que les había dado la vida, que los había alimentado con su propio cuerpo, que había sacrificado tantos sueños propios para que ellos pudieran tener los suyos. Pero doña Carmen nunca hablaba con rabia ni resentimiento visible. Hablaba con una tristeza tan profunda e infinita que parecía haberla aceptado resignadamente como parte inseparable de su ser, como quien acepta filosóficamente el color de sus ojos o la forma de sus manos. Decía que los perdonaba sinceramente, que seguramente ella había cometido errores como madre, que quizás había dado demasiado amor a unos y poco a otros sin darse cuenta de las consecuencias. Valentina quería gritarle con desesperación que no tenía absolutamente nada que perdonarse, que eran ellos quienes deberían estar de rodillas pidiéndole perdón humildemente, pero se mordía la lengua porque sabía que esas palabras no le darían ningún consuelo verdadero. Una noche tormentosa, exactamente el día 28 de su hospitalización prolongada, la salud de doña Carmen empeoró dramáticamente sin previo aviso. Su respiración se volvió más laboriosa y difícil, su piel adquirió un tono grisáceo alarmante que las enfermeras experimentadas conocían demasiado bien, y sus ojos comenzaron a perderse en un punto lejano invisible que solo ella podía ver. El médico de guardia revisó preocupado sus constantes vitales y negó con la cabeza de esa manera profesional que significa que la ciencia ya ha hecho absolutamente todo lo posible. Llamó a la familia repetidamente, pero ninguno de los números registrados en su expediente contestó jamás. Valentina intentó personalmente con determinación,
marcando uno por uno con los dedos temblando de pura indignación, pero solo encontró buzones de voz impersonales y tonos de ocupado que nadie atendía. Aquella noche tormentosa, mientras la lluvia golpeaba las ventanas del hospital con furia implacable, Valentina tomó una decisión arriesgada que cambiaría su vida profesional para siempre. Se sentó junto a doña Carmen y le preguntó directamente con voz suave si había algo que necesitara, cualquier cosa en el mundo, un deseo final que pudiera cumplirle antes de que fuera demasiado tarde. La anciana la miró con esos ojos grises profundos que habían visto casi 9 décadas de alegrías y penas, y sonrió con una dulzura infinita que Valentina no olvidaría jamás. Entonces, con voz apenas audible, le contó algo que hizo que la enfermera sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Le habló detalladamente de una caja de madera antigua que guardaba escondida bajo su cama en la residencia de ancianos donde vivía antes de ingresar al hospital. Dentro de esa caja misteriosa estaban las pruebas contundentes de un secreto que había guardado celosamente durante más de 60 años. Un secreto familiar que podía destruir completamente a su familia o redimirla finalmente, dependiendo de cómo se mirara. Un secreto que involucraba a sus 5 hijos de una manera que ninguno de ellos sospechaba remotamente. Valentina escuchó con el corazón completamente detenido mientras doña Carmen le revelaba lentamente que durante su largo matrimonio con Ramiro, había descubierto dolorosamente que él mantuvo una aventura con otra mujer. Una aventura que duró apenas unos meses, pero que dejó consecuencias permanentes e imborrables. Aquella mujer misteriosa quedó embarazada y tuvo un hijo que Ramiro nunca reconoció oficialmente, pero al que ayudó económicamente en secreto durante toda su vida restante. Un hijo que creció sin saber quién era su verdadero padre, en la misma ciudad donde los Villalobos tenían su segunda residencia de verano. Doña Carmen lo supo desde el principio de todo. Encontró las cartas escondidas, los recibos de dinero enviado mes a mes sin falta, las fotografías de un niño que tenía los mismos ojos inconfundibles de su esposo. Pero nunca dijo absolutamente nada a nadie. Guardó el secreto como se guardan las heridas que son demasiado profundas para mostrar al mundo, y siguió amando fielmente a Ramiro hasta el día de su muerte porque entendió que el amor verdadero no es la ausencia de errores, sino la capacidad de perdonarlos sinceramente. Aquel hijo secreto se llamaba Daniel, y ahora tenía 52 años de vida. Doña Carmen lo había seguido de lejos durante décadas enteras, averiguando discretamente sobre su vida a través de conocidos de confianza, recortando noticias de periódico cuando aparecía en alguna ocasión, guardando cada pequeña información como un tesoro prohibido y valioso. Daniel había crecido para convertirse en un hombre bueno y trabajador, con una familia propia que lo adoraba profundamente. Nunca había buscado a su padre biológico porque su madre le había dicho que había muerto trágicamente antes de que él naciera. Una mentira piadosa que se había convertido en verdad cuando Ramiro realmente falleció años después. Pero en esa caja de madera bajo la cama de la residencia, doña Carmen guardaba la prueba de todo: cartas originales, fotografías, documentos legales, y una carta escrita de su puño y letra explicando la historia completa. Su última petición era que alguien entregara esa caja a Daniel, para que supiera finalmente la verdad sobre sus orígenes. Pero eso no era todo lo que guardaba. Lo que hizo que Valentina llamara a la policía no fue el secreto de Daniel. Fue lo que doña Carmen le reveló inmediatamente después, con lágrimas rodando por sus mejillas como ríos de dolor contenido durante demasiado tiempo. Le contó que 2 de sus hijos la habían estado robando sistemáticamente durante los últimos 5 años. Roberto y Margarita, los 2 mayores, los primeros en darle la espalda cruelmente, habían falsificado documentos para acceder a sus cuentas bancarias sin autorización. Habían vendido las tierras de cultivo sin su consentimiento, imitando su firma en contratos fraudulentos. Habían vaciado casi por completo los ahorros que ella había guardado para su vejez, dejándola apenas con lo suficiente para pagar la residencia de ancianos más barata del pueblo. Doña Carmen lo había descubierto hacía apenas 6 meses,
cuando intentó hacer un pequeño retiro para comprar un regalo de cumpleaños para uno de sus bisnietos y el cajero le informó que su cuenta estaba prácticamente vacía. Cuando confrontó valientemente a sus hijos, ellos negaron todo al principio con indignación fingida. Después, cuando las pruebas eran absolutamente innegables, cambiaron de estrategia descaradamente. Le dijeron que ese dinero les correspondía de todas formas, que solo estaban adelantando su herencia legítima, que ella era vieja y no necesitaba tanto dinero. La amenazaron cruelmente con internarla en un psiquiátrico si hablaba, con declararla incapaz mentalmente para tomar decisiones. Le dijeron con frialdad que nadie le creería a una anciana senil contra la palabra de sus propios hijos respetables. Doña Carmen, aterrorizada y completamente sola, guardó silencio durante meses. Pero no destruyó las pruebas de su crimen. Las escondió en aquella caja junto con el secreto de Daniel, esperando pacientemente el momento adecuado para hacer justicia. Ese momento había llegado finalmente, aunque no de la manera que ella esperaba. Valentina sentía que el corazón le latía en los oídos mientras asimilaba todo lo que había escuchado. Era demasiado para procesar. Demasiada crueldad injustificada, demasiada injusticia flagrante, demasiado dolor concentrado en una sola vida. Miró a doña Carmen, que ahora respiraba con más dificultad, como si el esfuerzo de confesar la hubiera dejado exhausta, y tomó su mano fría con firmeza. Le prometió solemnemente que haría lo que le pedía. Le prometió que encontraría la caja, que buscaría a Daniel, que expondría los crímenes de Roberto y Margarita. Le prometió que no moriría sin que se hiciera justicia. Doña Carmen la miró con una gratitud infinita, apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba, y murmuró algo que sonaba como gracias, hija mía. Nadie la había llamado hija en muchos años. Valentina tuvo que salir de la habitación para que la anciana no la viera llorar. A la mañana siguiente, Valentina hizo lo que nunca pensó que haría como enfermera. Después de terminar su turno nocturno, en lugar de irse a casa a dormir, condujo hasta la residencia de ancianos donde doña Carmen había vivido antes de su hospitalización. Era un edificio viejo en las afueras del pueblo, con paredes desconchadas y un jardín descuidado donde algunos ancianos tomaban el sol en sillas de plástico. La directora, una mujer de expresión cansada llamada Pilar, la recibió con suspicacia. Valentina tuvo que explicar la situación 3 veces antes de que Pilar accediera a mostrarle la habitación donde había vivido doña Carmen. El cuarto era pequeño y triste, con una cama individual, un armario de madera y una ventana que daba a un patio interior sin plantas. Olía a cerrado y a abandono. Valentina buscó bajo la cama y encontró exactamente lo que doña Carmen había descrito: una caja de madera tallada, del tamaño de una caja de zapatos, con iniciales grabadas en la tapa que decían CV. Las manos le temblaban cuando abrió la caja en la soledad del cuarto. Dentro encontró un tesoro de recuerdos y verdades ocultas durante décadas. Cartas amarillentas con letra de hombre, fechadas hace más de 50 años, donde Ramiro le escribía a una mujer llamada Elena prometiéndole que cuidaría de su hijo aunque no pudiera reconocerlo públicamente. Fotografías de un niño que crecía a lo largo de los años, siempre con los mismos ojos claros de los Villalobos. Recibos bancarios de transferencias mensuales que habían continuado incluso después de la muerte de Ramiro, pagados entonces por la propia doña Carmen sin que nadie lo supiera. Y en un sobre separado, los documentos que probaban los crímenes de Roberto y Margarita, contratos falsificados, extractos bancarios, copias de escrituras manipuladas. Todo estaba allí, ordenado meticulosamente por una mujer que sabía que algún día necesitaría pruebas de la traición de sus propios hijos. Valentina pasó horas revisando cada documento, cada fotografía, cada carta. Lloró varias veces sin poder evitarlo. La historia de doña Carmen era la historia de una mujer que había amado demasiado y había sido traicionada por ese amor. Había perdonado la infidelidad de su esposo,
Había criado a sus hijos con devoción infinita, había sacrificado su propia felicidad por mantener unida a una familia que al final la había abandonado. Y sin embargo, en aquellos papeles también había evidencia de una bondad que trascendía todo el dolor. Doña Carmen había seguido enviando dinero al hijo secreto de su esposo incluso después de que él muriera, asegurándose de que Daniel pudiera estudiar, pudiera casarse, pudiera darle a sus propios hijos lo que sus padres biológicos no habían podido darle. Había amado a un niño que no era suyo, que era la prueba viviente de su humillación, simplemente porque era parte del hombre que ella había amado. Esa noche, Valentina llamó a la policía. No fue una decisión fácil. Sabía que estaba cruzando líneas profesionales que nunca había cruzado, que podría perder su trabajo, que podría enfrentar consecuencias legales por involucrarse en asuntos personales de una paciente. Pero también sabía que si no hacía nada, el crimen de Roberto y Margarita quedaría impune, y doña Carmen moriría sin justicia. El agente que tomó su declaración era un hombre joven llamado Marcos, con ojos serios y voz pausada. Le contó todo: la anciana abandonada en el hospital, el robo sistemático por parte de sus hijos, las amenazas para mantenerla en silencio. Marcos escuchó sin interrumpir, tomando notas en una libreta que se fue llenando de palabras que pesaban como piedras. Al final, le dijo que abrirían una investigación, pero que necesitarían más que documentos en una caja. Necesitarían el testimonio de la víctima. Valentina volvió corriendo al hospital, rezando porque no fuera demasiado tarde. Cuando llegó a la habitación 412, encontró a doña Carmen despierta, con los ojos más brillantes de lo que habían estado en días. Era como si supiera que algo importante estaba sucediendo, como si la esperanza de justicia le hubiera dado fuerzas que la medicina no podía proporcionarle. Valentina le contó lo que había hecho, le mostró la caja que había recuperado, le explicó que la policía necesitaba su declaración oficial para proceder contra Roberto y Margarita. Doña Carmen la escuchó en silencio, y cuando terminó, hizo algo inesperado: se rió. Una risa suave, melodiosa, que parecía venir de muy lejos en el tiempo. Le dijo a Valentina que había esperado ese momento durante años, que había soñado con él tantas noches que ya no distinguía los sueños de la realidad. Le dijo que estaba lista para hablar, para contar todo, para que el mundo supiera la verdad. Pero primero, tenía una petición más. Quería conocer a Daniel antes de morir. Quería ver con sus propios ojos al hombre en que se había convertido aquel niño que ella había amado en secreto durante más de medio siglo. Quería decirle personalmente quién era su padre, entregarle las cartas que Ramiro le había escrito a su madre, explicarle por qué había elegido permanecer en las sombras de su vida en lugar de rebelarse. Valentina le prometió que lo encontraría. No sabía cómo, no sabía si sería posible, pero había algo en los ojos de aquella anciana que hacía imposible negarle nada. Esa misma noche, comenzó a buscar. Con la información de las cartas y los documentos de la caja, logró rastrear a Daniel hasta una pequeña ciudad a 200 kilómetros de allí. Era dueño de una ferretería, estaba casado con una mujer llamada Lucía, y tenía 3 hijos ya adultos. Su número de teléfono apareció en una búsqueda simple de Internet. Valentina lo miró durante largos minutos antes de atreverse a marcar. La conversación con Daniel fue una de las más difíciles de su vida. Tuvo que explicarle que era enfermera, que cuidaba a una anciana llamada Carmen Villalobos, que esa anciana tenía información importante sobre su pasado. Daniel se mostró confundido al principio, después suspicaz, finalmente intrigado. Le dijo que no conocía a ninguna Carmen Villalobos, que su madre había muerto hacía años y nunca había mencionado ese nombre. Valentina respiró hondo y le soltó la verdad sin adornos. Ramiro Villalobos había sido su padre biológico, Carmen lo había sabido desde siempre, y ahora estaba muriendo en un hospital queriendo conocerlo antes de irse. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea, tan largo que Valentina pensó que había colgado.
Después escuchó un sonido que le rompió el corazón. Daniel estaba llorando. No de tristeza, sino de algo más complejo, una mezcla de shock, confusión y algo que podría haber sido alivio. Le dijo que iría. Que no entendía nada, pero que iría. Daniel llegó al hospital 2 días después, en una tarde de otoño donde las hojas caían como presagios anaranjados sobre el aparcamiento. Valentina lo reconoció inmediatamente porque tenía los mismos ojos que doña Carmen había descrito, los ojos de Ramiro Villalobos transmitidos a través de generaciones. Era un hombre de complexión fuerte, con manos callosas de trabajador y expresión de quien ha aprendido que la vida rara vez da explicaciones. Lo acompañaba su esposa Lucía, una mujer menuda de sonrisa amable que le apretaba la mano como si temiera que fuera a desvanecerse. Valentina los guió hasta la habitación 412, preparándolos para lo que iban a encontrar. Les advirtió que doña Carmen estaba muy débil, que quizás no pudiera hablar mucho, que lo importante era que la escucharan. Daniel asintió sin decir palabra, con la mandíbula apretada de quien se prepara para recibir un golpe. El encuentro entre Daniel y doña Carmen fue algo que Valentina nunca podría describir con palabras suficientes. La anciana estaba incorporada en la cama, vestida con un camisón limpio que las enfermeras le habían puesto especialmente para la ocasión, con el poco pelo que le quedaba peinado hacia atrás. Cuando vio entrar a Daniel, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Le dijo que era igual a su padre, que tenía su misma forma de caminar, su mismo porte de hombre bueno. Daniel se acercó despacio, como quien se aproxima a un animal asustado, y se sentó en la silla junto a su cama. Entonces doña Carmen comenzó a hablar. Le contó todo, el amor que había sentido por Ramiro, la traición que descubrió por casualidad, la decisión de perdonar y guardar silencio, los años de seguirlo desde lejos como un ángel guardián invisible. Le entregó las cartas, las fotografías, los documentos que probaban su identidad. Le dijo que su padre lo había amado aunque nunca pudiera demostrárselo públicamente, que había pensado en él cada día de su vida, que su último pensamiento antes de morir había sido para el hijo que no pudo criar. Daniel escuchó sin interrumpir, las lágrimas rodando silenciosas por su rostro mientras asimilaba una verdad que reescribía toda su historia. Cuando doña Carmen terminó de hablar, él hizo algo que nadie esperaba, se levantó, se inclinó sobre la cama, y la abrazó. Un abrazo largo, apretado, de esos que dicen más que 1000 palabras. Le susurró al oído que la perdonaba aunque no hubiera nada que perdonar, que le agradecía haber cuidado de él desde las sombras, que lamentaba no haberla conocido antes. Doña Carmen lloró en sus brazos como no había llorado en décadas, sollozos que liberaban años de culpa y secretos guardados. Valentina tuvo que salir de la habitación porque el momento era demasiado íntimo, demasiado sagrado para que hubiera testigos. Cuando volvió a entrar media hora después, encontró a Daniel sentado junto a la cama, sosteniendo la mano de doña Carmen mientras ella dormía con una sonrisa en los labios. La investigación policial contra Roberto y Margarita avanzó más rápido de lo esperado. Los documentos de la caja eran pruebas contundentes de fraude, falsificación y robo. Pero lo que realmente selló su destino fue algo inesperado. Fernando, el tercer hijo de doña Carmen, se presentó voluntariamente en comisaría para declarar. Había escuchado rumores sobre la investigación a través de conocidos del pueblo, y por primera vez en años, la culpa que había enterrado bajo excusas y silencios lo obligó a actuar. Confesó que sabía de los manejos fraudulentos de sus hermanos, que había sospechado durante mucho tiempo pero había preferido no ver, que su silencio lo convertía en cómplice. Lloró frente al agente Marcos como no había llorado desde niño, suplicando que le permitieran ver a su madre antes de que fuera demasiado tarde. Marcos le dijo que eso no dependía de él sino de la propia doña Carmen. Valentina llevó la petición de Fernando a la habitación 412 con el corazón dividido. Por un lado, pensaba que aquel hombre no merecía el perdón de su madre, que había llegado demasiado tarde y solo movido por la culpa. Por otro,
Sabía que no le correspondía a ella juzgar, que era decisión de doña Carmen y de nadie más. La anciana escuchó la noticia en silencio, con los ojos cerrados y la respiración cada vez más débil. Pasaron largos minutos antes de que respondiera. Dijo que sí, que Fernando podía venir, que quería verlo una última vez. No porque lo perdonara, sino porque necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle una cosa. Una sola cosa que había estado carcomiendo su alma durante años. Valentina asintió sin preguntar qué era esa cosa, sintiendo que estaba presenciando algo mucho más grande que una simple reunión familiar. Fernando llegó al hospital esa misma tarde, con los ojos enrojecidos y el aspecto de quien no ha dormido en días. Su esposa Nuria no lo acompañó, y Valentina se alegró secretamente de ello. Cuando entró en la habitación y vio a su madre tan pequeña, tan frágil, tan diferente de la mujer fuerte que recordaba de su infancia, cayó de rodillas junto a la cama sin poder contenerse. Le pidió perdón entre sollozos, le dijo que había sido un cobarde, que no había sabido protegerla, que no merecía llamarse su hijo. Doña Carmen lo dejó llorar durante varios minutos, observándolo con una expresión indescifrable. Después, con voz firme a pesar de su debilidad, le hizo la pregunta que llevaba años guardando. Le preguntó si alguna vez la había querido de verdad, o si todo el amor que ella creía haber visto en él había sido solo un reflejo de lo que ella necesitaba ver. Fernando levantó la cabeza, la miró directamente a los ojos, y le juró que la había amado siempre, que seguía amándola, que su mayor error había sido dejarse convencer de que el amor tenía que elegir bandos. Doña Carmen asintió lentamente, como si esa respuesta fuera suficiente aunque llegara demasiado tarde. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de justicia y despedida. Roberto y Margarita fueron detenidos y acusados formalmente de fraude, falsificación y abuso económico de persona vulnerable. Las noticias se extendieron por el pueblo como fuego en agosto, y de repente todos querían hablar de la familia Villalobos. La habitación 412, que había estado vacía durante casi un mes, de pronto empezó a llenarse de visitantes. Vinieron vecinos del pueblo que recordaban a doña Carmen de cuando era maestra, vinieron antiguos alumnos que habían aprendido a leer con ella, vino el cura de la parroquia que la había bautizado 89 años atrás. Y vino Daniel, cada día sin falta, trayéndole flores frescas y contándole historias de su vida. Inmaculada, la hija que había desaparecido en otro país hace 11 años, se enteró de la situación a través de un primo lejano que la contactó por redes sociales. Llamó al hospital 3 días después de que la noticia se hiciera pública, y Valentina fue quien contestó el teléfono. Su voz sonaba igual que doña Carmen la había descrito, suave, algo insegura, con un acento mezclado que delataba años viviendo lejos. Preguntó por su madre con un tono que oscilaba entre la preocupación y la culpa. Valentina le dijo la verdad sin adornos. Doña Carmen estaba muriendo, probablemente le quedaban días u horas, y si quería despedirse tendría que venir inmediatamente. Hubo un silencio largo al otro lado del océano. Después Inmaculada dijo que tomaría el primer vuelo disponible, que llegaría aunque tuviera que vender todo lo que tenía para pagar el billete. Esperanza, la hija menor, fue la última en aparecer. Llegó sin avisar una noche lluviosa, con el aspecto de quien ha caminado durante horas bajo el agua sin importarle mojarse. Valentina la encontró en el pasillo frente a la habitación 412, paralizada como si hubiera una barrera invisible que le impidiera cruzar la puerta. Tenía los ojos hinchados y las manos temblando mientras sostenía un ramo de margaritas marchitas. Cuando vio a Valentina, le preguntó si era demasiado tarde, si su madre seguía viva, si todavía había tiempo. Valentina le dijo que entrara, que doña Carmen la estaba esperando aunque quizás no lo supiera. Esperanza cruzó la puerta como quien cruza el umbral del purgatorio, y lo que ocurrió dentro de esa habitación durante la siguiente hora quedó solo entre madre e hija. La última noche de doña Carmen Esperanza Villalobos fue diferente a cualquier noche anterior.
Por primera vez en casi 2 meses, su habitación estaba llena de gente. Fernando estaba sentado a un lado de la cama, sosteniendo su mano izquierda. Daniel estaba al otro lado, sosteniendo la derecha. Esperanza permanecía de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en su madre como si quisiera memorizar cada arruga de su rostro. Inmaculada había llegado esa misma tarde desde el aeropuerto, todavía con la maleta en la mano, y estaba acurrucada a los pies de la cama como cuando era niña y tenía pesadillas. Valentina observaba desde la puerta, sintiendo que no debería estar ahí pero incapaz de marcharse. El único que faltaba era Roberto, que seguía en prisión preventiva negándose a confesar. Y Margarita, que desde su propia celda había enviado un mensaje a través de su abogado diciendo que no tenía madre, que doña Carmen había muerto para ella hace años. Doña Carmen abrió los ojos alrededor de la medianoche, cuando la lluvia había parado y un extraño silencio envolvía el hospital. Miró a cada uno de los presentes con una claridad sorprendente, como si la cercanía de la muerte le hubiera devuelto momentáneamente toda su lucidez. Habló con voz apenas audible pero firme, y lo que dijo quedó grabado para siempre en la memoria de todos los que estaban allí. Les dijo que los perdonaba a todos, incluso a Roberto y Margarita que no habían venido. Les dijo que el perdón no era para ellos sino para ella misma, porque no quería irse de este mundo cargando rencores que pesaran más que su alma. Les dijo que su mayor orgullo no era la casa de piedra ni las tierras ni los ahorros que ya no tenía, sino haberlos traído al mundo y haberlos amado aunque ellos no siempre supieran recibirlo. Les pidió que cuidaran unos de otros cuando ella ya no estuviera, que no dejaran que el dinero y las herencias destruyeran lo que quedaba de su familia. Y les dijo algo que los hizo llorar a todos, que si volvieran a nacer, elegiría exactamente la misma vida con exactamente los mismos hijos, porque incluso el dolor había valido la pena por los momentos de amor. Después miró a Daniel, el hijo secreto que había conocido apenas unos días antes, pero al que había amado durante más de medio siglo. Le dijo que era su regalo de despedida, la prueba de que el amor puede sobrevivir a cualquier traición si es lo suficientemente fuerte. Le pidió que considerara a Fernando, Inmaculada y Esperanza como sus hermanos, que no los juzgara por los errores que habían cometido, que les diera la oportunidad de conocer lo que ella no había podido darle. Daniel asintió con lágrimas en los ojos, prometiéndole que así lo haría, que honraría su memoria siendo el hermano que nunca había tenido. Doña Carmen sonrió, satisfecha con esa promesa, y cerró los ojos por última vez. Su respiración se fue haciendo más lenta, más espaciada, hasta que finalmente se detuvo con la misma suavidad con que había vivido sus últimos momentos, rodeada de amor, habiendo dicho todo lo que necesitaba decir, en paz con el mundo y consigo misma. Valentina fue quien certificó la hora de la muerte, cumpliendo con su deber profesional aunque las manos le temblaban y los ojos le ardían. Eran las 3:47 de la madrugada de un martes de noviembre cuando doña Carmen Esperanza Villalobos dejó de existir en este mundo. Pero su historia no terminó con su último aliento. El funeral se celebró 3 días después en la iglesia del pueblo donde había sido bautizada, casada y donde había bautizado a sus 5 hijos. Asistieron más de 200 personas, muchas de las cuales habían sido sus alumnas décadas atrás y ahora eran abuelas ellas mismas. Daniel y sus 3 hermanos reconciliados cargaron el ataúd hasta el cementerio, caminando juntos por primera vez en sus vidas. El cura habló de redención y perdón, de cómo el amor de una madre puede sobrevivir a cualquier prueba. Y cuando bajaron el ataúd a la tierra, junto a los restos de Ramiro que llevaban 15 años esperándola, una bandada de pájaros cruzó el cielo como si la naturaleza misma quisiera despedirla. El juicio contra Roberto y Margarita se celebró 6 meses después, y el testimonio grabado de doña Carmen antes de morir fue la pieza clave que los condenó. Roberto recibió 8 años de prisión por fraude agravado y abuso de persona vulnerable. Margarita recibió 6 años por los mismos cargos. Ninguno de los dos mostró arrepentimiento durante el proceso,
aferrándose hasta el final a la idea de que el dinero que habían robado les pertenecía por derecho. La herencia real de doña Carmen, lo poco que quedaba después del expolio, fue dividida entre Fernando, Inmaculada, Esperanza y Daniel, que había sido reconocido legalmente como hijo de Ramiro Villalobos gracias a las pruebas de ADN y los documentos de la caja. La casa de piedra en Esperanza del Monte fue vendida, pero con el dinero se creó una fundación que lleva el nombre de doña Carmen y que ayuda a ancianos en situación de abandono familiar. Era lo que ella hubiera querido, dijeron sus hijos cuando anunciaron la noticia. Valentina dejó su trabajo en el hospital 2 meses después del funeral. No porque la despidieran ni porque enfrentara consecuencias legales por haberse involucrado, sino porque ya no podía ver aquellas paredes blancas sin pensar en doña Carmen. Montó una pequeña organización que se dedica a visitar ancianos hospitalizados que no reciben visitas, llevándoles compañía, conversación y la certeza de que alguien en el mundo se preocupa por ellos. La llamó Compañía Carmen, y en su primer año de funcionamiento atendió a más de 100 pacientes que de otra forma habrían muerto solos. Daniel se convirtió en uno de sus principales benefactores, donando parte de su herencia para que la organización pudiera crecer. Decía que era su forma de honrar a la mujer que lo había amado desde las sombras durante toda su vida. Fernando se divorció de Nuria un año después de la muerte de su madre, incapaz de seguir viviendo con alguien que había contribuido a separarlo de su familia. Rehizo su vida en el pueblo donde había crecido, reparando lentamente los lazos rotos con sus hermanas y construyendo una relación con Daniel que ninguno de los dos había imaginado posible. Inmaculada volvió a España definitivamente, dejando atrás el país donde había huido y el hombre con quien había intentado reinventarse. Se mudó cerca de sus hermanos y por primera vez en décadas sintió que tenía un lugar al que pertenecer. Esperanza encontró finalmente la paz que había buscado culpando a otros de sus propios demonios. Empezó terapia, sanó viejas heridas, y se reconcilió con el recuerdo de su madre entendiendo que el amor a veces se expresa de formas que no sabemos reconocer. La historia de doña Carmen Esperanza Villalobos se convirtió en leyenda en aquel pequeño pueblo del sur de España. Los ancianos la contaban a los jóvenes como advertencia y como esperanza. Advertencia de que el dinero puede envenenar hasta los lazos más sagrados si no se tiene cuidado. Esperanza de que el amor verdadero sobrevive a todo, incluso a la muerte, incluso al abandono, incluso a la traición de quienes más deberían protegernos. Y cada vez que alguien visitaba su tumba en el cementerio del pueblo, encontraba flores frescas sin importar la época del año. Nadie sabía quién las dejaba, aunque muchos sospechaban de Valentina, la enfermera que había sido más hija para ella en sus últimos días que los 5 que había traído al mundo. Así termina esta historia que comenzó con una anciana olvidada en una habitación de hospital y terminó con una familia rota que aprendió a reconstruirse. Una historia de injusticia y redención, de secretos guardados durante décadas y verdades que liberan aunque duelan. Una historia que nos recuerda que nunca es demasiado tarde para pedir perdón, para dar amor, para estar presente en la vida de quienes nos necesitan. Porque al final, cuando todo lo demás se desvanece, lo único que permanece es el recuerdo de cómo tratamos a los más vulnerables, cómo honramos a quienes nos dieron la vida, cómo elegimos ser humanos en un mundo que a veces parece haber olvidado lo que eso significa. Y ahora me cuenta ahí en los comentarios qué te pareció esta historia. ¿Te emocionó como me emocionó a mí al contarla? Quiero mucho saber qué sentiste. Y no olvides dejar tu like, porque ayuda al canal a seguir trayendo historias emocionantes y reales como esta. Y si todavía no estás suscrito, pulsa el botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte la próxima historia, que te garantizo que va a tocar tu corazón. Comparte este video con quien amas. Alguien puede necesitar escuchar una historia como esta hoy. Y ahora, haz clic en la próxima historia, porque allí te espera otro cuento de vida, fe y renacimiento. Nos vemos allí.